tocar que grabarlo. Bien, veamos entonces qué es el trabajo educativo social. Ustedes ya leyeron, yo les envié el documento donde les hablaba de las opciones que ustedes tenían para trabajo educativo social. Y habíamos quedado, en la mayoría, habían quedado de acuerdo en que lo mejor era continuar con nuestro trabajo de ambiente, ¿verdad? ¿Es correcto? Nos quedamos en que sí vamos a hacer el trabajo de ambiente. Tengo aquí entonces el informe o anteproyecto que hicieron el año pasado, que hicimos con los alumnos del año pasado, y pues en su mayoría vamos a quedar con las mismas opciones, pero quiero ver si ustedes quieren agregar o quitar algo de lo que hicimos el año pasado para ver cómo iniciar con su trabajo educativo social. Okay. Ya sabemos entonces que el trabajo educativo social es lo mismo que el TES o sus abreviaturas son TES. Nuestro trabajo educativo social entonces es el proyecto de educación ambiental y es presentado por ustedes, los alumnos de 12 de administración de empresas, y entonces estaríamos en el año 2021, ¿verdad? Como mínimo entonces dentro de lo que vieron ustedes en el contenido de los lineamientos de test, les decía que el anteproyecto debe contener una introducción, objetivos, la descripción del proyecto que vamos a realizar, el cronograma de actividades para este año, las recomendaciones, las conclusiones, el presupuesto y los anexos. Entonces eso es lo que debe de contener su anteproyecto. Su anteproyecto no es lo mismo que el informe. El anteproyecto es lo que estamos planificando hacer a partir de este momento. Luego van a presentar ustedes su informe, que ese es individual y lo van a hacer ustedes. Algunas cosas nada más son generales y todos van a tener lo mismo, pero luego cada quien va a presentar cómo hizo su proyecto y cuántas horas realizó en cada actividad de las que planteemos a continuación. Ok, aquí está la introducción de lo que hicimos el año pasado para ver si a ustedes les interesa que se quede así como lo hicimos el año pasado. Aquí tenemos entonces el presente perfil de proyecto enmarcado en educación ambiental. Es una huerta familiar de sostenibilidad alimentaria familiar. Así, este era el nombre que le dieron el año pasado. Lo podemos cambiar. Lo mejor sería cambiarlo, ¿verdad? Porque en su certificado que al final les dicen con cuánto pasaron y todo eso, pues lleva el nombre del proyecto. Entonces podemos modificarlo para ver qué nombre le quieren dar ustedes al proyecto. Entonces lo podemos dejar aquí pendiente del nombre que ustedes le van a dar. Entonces está desarrollado por los educandos de la modalidad de 12º de Bachillerato de Administración Técnico Profesional en Administración de Empresas del Centro Educativo Gubernamental Dr. Jesús Núñez Chinchilla. Conlleva el propósito de cumplir con uno de los requisitos establecidos previo a la graduación del nivel de educación media. Según el acuerdo, este es el acuerdo de cuando se creó el trabajo educativo social. En tanto, el artículo 43 lo considera como un espacio curricular que contribuye a la formación integral de la juventud, fortaleciendo el sentido de la pertenencia social, participación comunitaria y la práctica de valores que le permite visualizar su compromiso con los sectores necesitados y vulnerables, siendo partícipes en la solución de problemas para alcanzar su desarrollo, el de su familia, comunidad y nación. Considerando entonces, esto fue del año 2020, pero seguimos en las mismas condiciones, que este año, como un año de emergencia, seguimos con las clases en línea y dadas las condiciones actuales, tanto de nuestro país como la mayoría del planeta,
al vernos afectados por la pandemia y ante el retiro de los educandos de sus aulas de clases del 13 de marzo de 2020 sería, ¿verdad? Ya tenemos más de un año de estar fuera de las aulas. La Secretaría de Educación, a través de la Subsecretaría de Asuntos Técnicos Pedagógicos, emite nuevos lineamientos para el implemento del trabajo educativo social. Este sí, ¿verdad? Es el lineamiento del año 2020, entonces se tiene que quedar así. Ajustados a la situación actual de emergencia, considerando las medidas de bioseguridad y respondiendo a la finalidad del trabajo educativo social. Ante la situación planteada, los educandos de 12º de Bachillerato Técnico Profesional de Administración de Empresas, considerando la sostenibilidad alimentaria como una herramienta imprescindible en tiempos de crisis como la actual, en consenso deciden desarrollar su trabajo educativo social desde casa, mediante la implementación de un huerto familiar denominado, igual aquí dijimos que vamos a quedar pendientes, ¿verdad? El nombre del que le van a dar ustedes a su trabajo educativo social. Plantando diversidad de vegetales básicos en la dieta verde de cada día y con el que se pretende cumplir más allá de las horas establecidas con este nuevo lineamiento dado sobre el mismo. Esto entonces es lo que hicieron los del año pasado. Se realizó básicamente una huerta familiar. En esa huerta entonces nosotros lo que estábamos haciendo era que ya fuese, si ustedes tienen un lugar específico donde pueden sembrar un pedazo de tierra, ¿verdad? Donde ustedes pueden preparar y comprar las semillas y sembrar diferentes tipos de vegetales o hortalizas. Entonces se iba midiendo el tiempo de horas, la cantidad de horas que ustedes iban a hacer que iban a hacer en el huerto, a partir desde el momento en que ustedes lo tienen que limpiar, el área donde van a limpiar, se cuenta cuántas horas estuvieron ustedes en limpieza, luego si abonan el suelo donde ustedes van a hacer su huerta, todo eso entonces ustedes lo tienen que ir anotando y tienen que ir midiendo el tiempo y obviamente, ¿verdad? Hasta que termine por darse la primera cosecha del huerto, ahí ustedes miden cuántas horas llevan y a partir de ese momento entonces vuelven a sembrar nuevamente y vuelven a contar cuántas horas hasta que terminen la cantidad de horas programadas. Más adelante vamos a ver cuántas horas son durante todo el semestre. Los que no tienen el año pasado, muchos no tenían espacio para decir no tengo para sembrar, ¿verdad? Directamente en el suelo. Entonces también se puede hacer mediante canastas o panas. Ustedes tienen que encontrar una otra manera, ¿verdad? Llantas dentro de de las llantas, abonar tierra y hacer todo el proceso y sembrar ahí, ¿verdad? Entonces, esas eran las opciones que habían el año pasado para poder hacer la huerta familiar. Si algunos de ustedes son familia o viven cerca y pueden compartir también un pedazo de tierra para hacerla siempre entre 2 o más compañeros, se puede hacer también, ¿verdad? La opción es que ustedes traten de salir lo menos posible porque pues no nos han autorizado todavía regresar a clases de forma presencial. Y nosotros pues no hemos sido vacunados aún. O sea, ni ustedes ni nosotros los maestros, ¿verdad? Entonces aún no estamos dentro de la fase de vacunación. Objetivos. Aquí tenemos los objetivos del año pasado. Si hay alguno que no nos sirve, lo podemos eliminar. Si hay otro que podemos agregar, pues también. Ahí está planificar y ejecutar el trabajo educativo social como requisito.
contribuir a la economía familiar, proveyendo alimentos, participar cada estudiante en el proceso completo de cultivo de vegetales, presentar al cierre del trabajo educativo el informe final sobre el desarrollo del proyecto. Este proyecto específicamente solo era una huerta familiar, por eso quiero que revisemos si ustedes pueden agregar a esa huerta las charlas que les había mencionado yo al principio, pero que como algunos dijeron que no tenían dentro de su familia, porque yo digo que si tienen hermanos, si tienen alguien cercano a quien ustedes le puedan dar algunas pequeñas clases sobre educación ambiental, pues ahí también agregaríamos unas horas y no tendríamos que salir tampoco de donde ustedes viven, ¿verdad? O sea, la idea es siempre que ustedes traten lo menos posible de tener contacto físico con personas que no están dentro de su misma casa, a menos de que ustedes pudieran dar algunas charlas también de forma en línea, ¿verdad? Sería la otra opción, ¿verdad? Si nosotros pudiéramos conseguir que ustedes dieran algunas charlas en línea sobre educación ambiental, entonces también podríamos agregar horas ahí. Y tendríamos que agregar dentro de los objetivos si eso fuese posible. Pero necesito primero que ustedes lo analicen, vean si es factible y lo agregamos al proyecto. O si no, solo lo dejamos con la parte de la huerta familiar. ¿Qué creen ustedes? Son poquitos los que están aquí, pero no sé si ustedes lo ven factible. Estaría bien lo de las charlas, profe. Sí, en el caso, por ejemplo, de ustedes que están en la casa Popular, tienen acceso a varias personas ahí para dar lo de las charlas. Y es importante porque nosotros siempre ahorita, sobre todo con lo de los manejos de desechos, que estamos usando bastantes mascarillas, que usamos bastantes cosas desechables, porque hemos hecho uso bastante de lo desechable ahorita por cuestión de la pandemia, entonces sería importante que agregáramos algunas charlas de cómo manejar o sea, cómo no utilizar tanto desechable y cuestiones que dañan el ambiente, ¿verdad? Profe, Dígame. una pregunta. Ajá. ¿Las charlas serían durante todo el transcurso que nosotros estemos trabajando en el huerto también o solamente por un tiempo? Pues tendríamos que asignarle un número de horas para determinar entonces cuántas horas hacemos de huerto y cuántas horas hacemos de charlas. Entonces, al dividirlo, usted puede manejar que si usted terminó de dar sus charlas, por ejemplo, si decimos son 15 horas y usted dice a la semana yo doy 2 horas, por ejemplo, a la semana, entonces en tanto tiempo usted termina sus charlas. Y igual con el huerto, usted maneja la cantidad de horas y cuando termine sus horas, terminó también la parte del huerto familiar. Sí tendría que ser en el transcurso de este tiempo, pero si usted terminó antes de octubre, por ejemplo, si termina en septiembre, entonces ahí usted finaliza su trabajo educativo. Vaya, profe, gracias. Ya Y entendí. la otra cuestión es que siempre van a tener que estar enviando, ya sea una vez a la semana o máximo a cada 15 días, enviando fotos de evidencias cómo va su huerto, ¿verdad? Del proceso, de qué hizo durante esta semana, la siguiente semana qué fue lo que usted realizó. Recuerde que hay algunas semanas que en el huerto ustedes van a tener poquitas horas porque si ustedes siembran y una vez que siembran, después de eso lo único que queda es el riego. Y ahorita que es época de lluvia, entonces el riego no se hace todos los días. Entonces ahí van a disminuir el número de horas que usted le dedica a la huerta familiar. Por eso sí sería importante agregar otras cosas aparte del huerto, ¿verdad? El año pasado, para poder terminar con las horas del huerto, iniciamos desde antes de junio, pero es que los lineamientos que nos habían planteado pues se hicieron desde antes, creo que en mayo comenzamos a trabajar y ahorita pues entonces ustedes ya iniciando el segundo semestre pues
hay algunos que si tienen una parcela grande de tierra para trabajarlo, pues lo pueden hacer rápido, pero hay otros que si les toca que hacerlo así en panas y en las otras opciones, entonces se les va a hacer un poquito más largo. Profe, ¿no sería mejor solo el huerto? Por eso les digo que esa sería opción de que lo manejemos. Lo único que el proyecto es uno solo para todos. Entonces, si la mayoría dice que solo el huerto, lo dejamos solo en el huerto. Pero si a algunos les conviene ambas cosas, entonces sí vamos a tener que dividir parte de horas en el huerto y otras horas en en las charlas o en las capacitaciones de educación ambiental. O si no quieren ustedes que sean charlas, pues tendríamos que agregar otra cosa, ¿verdad? Si no son charlas, entonces tendríamos que ver si hacemos campañas de limpieza, pero en ese caso nos tocaría que salir, ¿verdad? Y ayudar en algunas campañas de limpieza a nivel de ríos, tal vez a nivel de senderos. Podríamos hacer eso también, pero ahí sí ya implica salir. Implica que Mejor solo el tendríamos... huerto, profe. Bueno, no sé, porque eso dice usted, pero la compañera estaba hablando de ambas cosas. Profe, Ajá. también es buena idea eso de las campañas porque igual ayudaríamos al medio ambiente y nos enfocaríamos bastante en nuestro huerto. Si el año antepasado trabajamos, por eso les digo que son varias actividades las que hacíamos el año antepasado, por lo mismo de que estábamos en el colegio y dentro de las mismas horas, pues nosotros hacíamos todas esas actividades, hacíamos campañas de limpieza, hicimos el cuidado de los arbolitos que estaban en el colegio, hicimos las charlas, la cantidad de horas de charlas, y ayudamos también en lo del... Cuando la municipalidad tenía lo de las plantas que sembraron, fuimos a ayudar a llenar bolsas y todo eso. Entonces, porque son 144 horas, o sea, no son poquitas horas, son bastantes. Son 144 horas de trabajo. Entonces ahí van a decidir, piensen, porque en estos días nosotros tenemos que comenzar. Igual lo del huerto va, por lo tanto ustedes pueden comenzar ya con el huerto, buscando la zona, todo eso. Y cada actividad que ustedes hagan, vayan anotando y anoten cuántas horas van trabajando en eso, porque la parte del huerto, pues entonces eso no lo vamos a quitar. Entonces, ya lo demás sería pues cuestión de ponernos de acuerdo si lo hacemos o no. Bueno, yo opino que eso también de campaña limpieza estaría bien, ya que al final eso, aparte que estamos ayudando, también se lleva bastante tiempo, ya que cuando estábamos en el colegio nos tocaba ir a limpiar algunas zonas, nos Ajá, llevábamos hasta exacto. 2 horas casi o así. Exacto, sí, la cuestión de las campañas a mí me parece bien. Por ejemplo, ahorita nosotros el viernes ya vamos a tener aquí gente bueno, turistas, porque tenemos el 25, 26 y 27, tenemos lo de la Guacamaya Fest. Entonces puede ser que nosotros podríamos programar ya para la otra semana hacer una campaña después de que termine lo del evento, pues puede ser que nosotros podamos ayudar a limpiar todo lo que es la zona del parque arqueológico, ¿verdad? Que está sucio. O sea, algunos sí han salido, han ido a caminar, porque hay mucha gente que está haciéndolo, va a caminar por cuestiones de salud y para cuidarse. Entonces, nosotros podemos usar mascarillas, podemos usar guantes, llevar unas bolsas y hacer algunas campañas de limpieza y contarlo como horas de trabajo. Solo que tendríamos que dividirnos porque la idea no es que andemos amontonados, ¿verdad? Porque siempre tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Tenemos que hacer las cosas, pero
con la mayor cuidado posible a manera de que no vayamos a tener ningún evento que tengamos que lamentar. Bueno, entonces miremos aquí y luego ustedes me dicen qué vamos agregando. Después lo podemos ir agregando, nos vamos a reunir y vamos a ver si agregamos las actividades que ustedes dicen que podemos hacer. Bueno, aquí esto ya se los puedo mandar para que ustedes lo lean. Ahí pueden ver ustedes qué agregan. Aquí tenemos lo de las horas. Quiero que lo veamos antes de que se nos termine la hora de clases. Aquí, este es el cronograma que nosotros tuvimos el año pasado. Y aquí están más o menos las horas que ustedes se van a tardar en el huerto. Aquí hay socialización entre el maestro y el asesor. O sea, estas horas, ahorita nosotros las vamos a contar. Las horas que estemos reunidos se cuentan como horas de trabajo, ¿verdad? El máximo que teníamos aquí fueron 5 horas. No es que lo vamos a hacer en una sola vez, sino que las reuniones se van contando y hasta de repente puede ser que sean más de 5 horas, ¿verdad? Aquí fueron 5 horas el año pasado. Luego, tenemos la elaboración del perfil del proyecto. Esto lo hace el maestro asesor y lo hacen los encargados, los asesores del test estudiantil. O sea, si ustedes leyeron, dice ahí que ustedes tienen que nombrar un coordinador o 2 coordinadores. Entonces, necesito también que nombren el coordinador, que es el que va a trabajar haciendo las modificaciones a este informe que yo les que yo les tengo aquí. Ustedes tienen que decir quién va a ser, si va a ser un varón, si va a ser una mujer, o si van a ser un hombre y una mujer. Díganme o vayan analizándolo y luego me dicen quién va a ser. Luego, Profe, ¿tiene que ser 1 o pueden ser 2? O no sé. máximo pueden ser 2. Máximo. Porque el coordinador al final también tiene voto, tiene una calificación que da y que debe de llevar el control de los compañeros en cuanto a algunas actividades que son grupales. Por ejemplo, si nosotros hacemos una campaña de limpieza, ustedes, el coordinador o los coordinadores tienen que verificar quiénes llegaron a esa campaña, cuántas horas trabajaron, si alguien se fue antes de la hora, tiene que marcar ahí. Y después de eso, al final de todo, entonces se le asigna un puntaje que el coordinador es el quien lo maneja. Entonces, máximo 2 personas. Bien, aquí entonces, en preparar la tierra y todo eso, dice que por lo general se tardaban 10 horas el año pasado. En la siembra de semillas se tardaban 5 horas. Y luego en el proceso de resembrar y a repetir y hacer todo eso, hicieron 50 horas. 50 horas de trabajo de huerto. Y el informe final, que es el informe que se va a trabajar después de que se termine todo, se manejaba promedio de 10 horas. Entonces esas 10 horas significa que ustedes al momento de hacer el informe las van a agregar, ¿verdad? Ahí están entonces cómo estaba el cronograma. Aquí, si ustedes van a agregar otras actividades, hay que agregarlas. Eso lo tiene que hacer el coordinador. Van a agregar qué actividades, aparte de estas, van a hacer ustedes, ¿verdad? Si van a hacer las charlas, si van a hacer... Aquí dice que se trabajaron 80 horas. El año pasado fueron 80. Lo disminuyeron de 144 a 80.
Pero yo creo, según lo que yo leí, así, si ustedes tienen el lineamiento nuevamente, vuélvanlo a leer, porque me parece que lo volvieron a dejar en 144. El año antepasado eran 144, desde que se manejó siempre han sido 144, pero el año pasado, por la situación, se disminuyó a 80. Entonces, hay que ver si se quedaron en 80, pero a mí me parece que no. A mí me parece que lo hicieron en 144 nuevamente. Eso hay que volverlo a leer para ver. Ok, entonces ahí vean, están una vez terminado esto, las recomendaciones que se le hacen a las autoridades, las conclusiones con respecto al anteproyecto, el presupuesto, que esto pues, lo que está aquí fue lo que el año pasado se presupuestaba, ¿verdad? Que si usted vendía lo que usted había producido, eran 500 lempiras de forma individual y se multiplicaba por la cantidad de alumnos, que en este caso serían 19, ustedes serían cuánto fue el ingreso total del grupo. Y luego los egresos, ¿verdad? ¿En qué gastaron? Si ustedes gastaron en abonos, si ustedes gastaron en semilla, si ustedes gastaron en el informe que van a presentar. Este no, el anteproyecto no se presenta en forma física. Ese solo hay que hacerlo, armarlo y enviárselo a la directora y a la secretaria. Eso lo hago yo, pero una vez terminado todo esto, yo lo voy a enviar, lo voy a revisar, lo voy a enviar para que ya esté su anteproyecto presentado ante las autoridades. Ellas se encargan de enviarlo a Santa Rosa. Y se nos está terminando el tiempo. Entonces, esto es lo que se hizo el año pasado. Como les digo, necesito el nombre del estudiante o estudiantes. También necesito un padre. Dentro de los lineamientos que decía, ahí les decía que también necesitaban un padre que fuera el encargado o integrante del test. Ahí les decía quiénes iban a ser integrantes del test. Y aquí pues entonces vamos a agregar el listado de ustedes, los alumnos. Ese es el anteproyecto que teníamos. Solo que este anteproyecto solo tenía el año pasado lo del huerto. Y ahora sí le vamos a tener que agregar, revisen ustedes, yo voy a revisar también cuántas horas son, porque aquí está destinado a 80 horas, y si son 144, entonces tendríamos que agregar las otras actividades opcionales que podemos hacer. Entonces de tarea a ustedes les va a quedar eso, definan quién va a ser su coordinador o coordinadores, qué padre nos puede ser integrante del test. Y luego nos volvemos a reunir para ver qué decidieron. ¿Está bien? Sí, profe. Sí. Vaya pues. Entonces con los que no entraron, les voy a enviar esto al grupo para que lo vean. Y ya con eso... Coordinadores y todo eso. Y vamos a ponerla a usted, profe. ¿De qué? O sea, en el grupo para decidir y que usted esté Ajá. al tanto de quién va a Sí, ser el coordinador. ¿Está bien? Vaya pues, entonces, feliz día. Nos vemos. Gusto de escucharles. Igual, profe, adiós. Adiós. Gracias.